Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este 4 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Varios muertos y varios heridos deja un tiroteo registrado en una preparatoria en Georgia. Le tenemos lo último de este caso. Y la administración Biden acusa a Rusia e Irán de tratar de interferir en las próximas elecciones de noviembre. Tenemos los detalles. Además, la polémica reforma judicial se acerca a su aprobación definitiva en México. Los detalles de esto y más en Voz News, que inicia ahora. Lamentablemente, el día de hoy se registró un tiroteo mortal en la escuela preparatoria Apalachee en Windsor, Georgia, que dejó varios muertos y varios heridos. Los hechos se produjeron poco antes de las 10:30 de la mañana, informaron las autoridades locales. Al menos 4 personas murieron y por lo menos 9 resultaron heridas. Las víctimas mortales son 2 estudiantes y 2 maestros. El sospechoso ya se encuentra bajo custodia, tiene 14 años de edad y podría ser juzgado como adulto. Hasta el momento de emitir nuestro noticiero, se desconocen los motivos de este tiroteo. En nuestro portal voz.us usted puede encontrar las últimas actualizaciones de este caso. Y el día de hoy, la administración Biden-Harris, a través del fiscal general Merrick Garland, señaló a Rusia de supuestamente querer intervenir en las elecciones presidenciales de este 2024. Pero eso mismo ocurrió durante la elección pasada, cuando censuraron la información respecto a la laptop de Hunter Biden, que contenía información e imágenes comprometedoras, señalando que todo era desinformación rusa. Pero como ahora sabemos, era verdad. Vamos con mi compañera Vanessa Vallejo, quien nos habla más sobre este tema. Vanessa. El fiscal Merrick Garland ha dado hoy una rueda de prensa en la que ha hablado de la presunta interferencia de potencias enemigas de Estados Unidos para interferir en las elecciones. Sobre Rusia, el fiscal Garland dijo que desde Rusia se está divulgando información falsa, creando sitios web que parecen confiables, pero que en realidad son mentiras en favor de Rusia y en contra de Ucrania. Escuchemos lo que dijo el fiscal al respecto. But in fact, they were fake sites. They were filled with Russian government propaganda that had been created by the Kremlin to reduce international support for Ukraine, bolster pro-Russian policies and interests, and influence voters in the United States and in other countries. Internal documents of the Kremlin describe the content as, quote, bogus stories disguised as newsworthy events, close quote. This malign influence campaign has been referred to as doppelganger. The Russian public relations companies drove viewers to these websites by deploying influencers and paid social media advertisements. Garland también mencionó a Irán y en este punto específicamente habló del expresidente Donald Trump, asegurando que desde Irán se está divulgando información falsa en contra de la campaña del expresidente Donald Trump. Información desde Irán para perjudicar al expresidente Donald Trump. Escuchemos lo que dijo el fiscal Garland. As the U.S. intelligence community noted 2 weeks ago, we have observed increasingly aggressive Iranian activity during this election cycle. That includes recently reported activities by Iran to compromise former President Trump's campaign and to avoid an election outcome that it regards as against its interests. Those recently reported Iranian activities also include efforts to obtain access to individuals who themselves have access to the presidential campaigns of both political parties. The Justice Department's message is clear. We have no tolerance for attempts by authoritarian regimes to exploit our democratic system of government. Bueno, y después de las declaraciones del fiscal Garland específicamente respecto a la desinformación rusa, diferentes analistas y usuarios de redes sociales no pudieron evitar recordar que hace 4 años, a tan solo unos meses de las elecciones, se dijo que la computadora de Hunter Biden era desinformación rusa y bajo esa excusa se censuró información importante que pudo haber determinado los resultados de esas elecciones en las que finalmente terminó ganando el presidente Joe Biden. Recordemos que dentro de toda la información que había en esa computadora de Hunter Biden estaba la información sobre el presunto esquema de tráfico de influencias de la familia Biden.
Finalmente, un punto muy importante para resaltar de esta rueda de prensa es que el único candidato a la presidencia que ha sido mencionado con nombre y apellido, pues es el expresidente Donald Trump. El fiscal Garland ha dicho claramente que está comprobado que Irán está divulgando desinformación para afectar la campaña del expresidente. Y un juez federal negó el segundo intento del expresidente Donald Trump de trasladar su caso de un pago por silencio en Nueva York de un tribunal estatal a un tribunal federal. Nada, en la opinión de la Corte Suprema, afecta mi conclusión anterior de que los pagos para callar a los sospechosos eran actos privados no oficiales fuera de los límites de la autoridad ejecutiva, señaló el magistrado Alvin Hellerstein. En su opinión, el equipo legal de Trump argumentó que el procesamiento estatal era de carácter político y que este causaría un daño directo e irreparable en las elecciones presidenciales de 2024. Los procedimientos en curso seguirán causando daños directos e irreparables al presidente Trump y a los votantes ubicados mucho más allá de Manhattan, señalaron previamente Todd Blanche y Emil Vove, abogados del republicano, en unas declaraciones recogidas por el Washington Post. La sentencia de Trump está programada para el próximo 18 de septiembre. Y los agentes del Departamento de Seguridad Nacional asignados para cuidar a Donald Trump el día del atentado en Butler, Pensilvania, denunciaron que no recibieron suficiente capacitación para hacerlo. En una carta enviada a Ronald L. Road, director interino del Servicio Secreto, el senador Josh Hawley dijo que distintos agentes de investigaciones de seguridad nacional, HSI por sus siglas en inglés, que fueron reasignados ese día para proteger a Trump, recibieron capacitaciones insuficientes a través de Microsoft Teams. De acuerdo con Hawley, los agentes denunciaron que recibieron solo un seminario de 2 horas que consistía en videos pregrabados que estaban llenos de supuestos problemas técnicos. Y el hermano mayor del candidato a vicepresidente demócrata Tim Walz, Jeff Walz, afirmó a través de sus redes sociales que está completamente en contra de la ideología del gobernador de Minnesota. Jeff sugirió que podría apoyar al expresidente Donald Trump en las elecciones de noviembre. Me opongo 100% a toda su ideología, dijo Jeff Walz el viernes por la noche sobre su hermano mayor, el compañero de fórmula de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Por cierto, la familia del gobernador de Minnesota en Nebraska publicó en la red social X esta fotografía mostrando su apoyo al candidato republicano. En México, una controversial reforma judicial que prevé la elección por voto popular de jueces y magistrados a partir de 2025 fue aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados en la primera etapa de un proceso destinado a incorporarla a la Constitución. Aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 357 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. La propuesta del partido gobernante de izquierda Morena, que cuenta con una mayoría en ambas cámaras del Congreso, fue ampliamente aprobada en la Cámara de Diputados. Ahora este proceso legislativo continuará en el Senado. La maratónica sesión comenzó el martes por la tarde en un recinto deportivo de Ciudad de México, luego de que el edificio que alberga la Cámara de Diputados fuese bloqueado por cientos de empleados de la Administración Judicial que llevan 15 días en huelga en contra de la reforma. Veamos a continuación qué dijeron diputados que votaron en contra de esta reforma durante la sesión del miércoles. Esta reforma que ustedes están planteando es una trampa y es un engaño. Y les voy a decir por qué. Porque el pueblo, como ustedes dicen, no va a elegir las listas de quienes van a participar en los cargos del Poder Judicial. ¿Saben quién los va a elegir? Ustedes, el partido de Morena. Que no descansaremos, seguiremos defendiendo la democracia, no al autoritarismo, no a la politización de poderes y no al gobierno de una sola persona. En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de un poder judicial independiente, autónomo, eficaz, eficiente, plural, pero ante todo imparcial. Pues lo que intentan es capturar al Poder Judicial y colocar
a quienes les sean más cómodos a sus intereses, a su partido, que les sean más cómodos a quien gobierna. Porque ese dictamen avalado por la mayoría podría cambiar el rumbo de nuestro país. ¿Y cómo lo va a cambiar? Simplemente para empeorar lo que hoy tenemos. Es cuanto. Muchas gracias. El partido oficialista Morena y sus aliados suman 2/3 de los 500 escaños que se requieren en la Cámara de Diputados para aprobar reformas constitucionales sin tener que negociar con la oposición. Y a propósito de esto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, volvió a expresar su preocupación sobre el efecto de la reforma judicial en la relación bilateral. Escuchemos parte de lo que dijo en declaraciones a medios de comunicación. Donde se ha hecho tanto debate que no de veras entiendo, es que si no se hace en manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Entonces, yo tengo un respeto grande. Salazar aseguró que Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero le preocupa que la propuesta de elección popular no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial en el país azteca. Y para entender mejor lo que representa la aprobación de la reforma del sistema judicial en México y todo este proceso, nos acompaña Juan Iván Peña, abogado, analista político y presidente de México Republicano. Bienvenido de nueva cuenta a Voz News, Juan Iván. Como siempre, un honor acompañarte a ti y a tu importante auditorio, Karina. Gracias. Juan Iván, comencemos por las condiciones en las que se ha llevado a cabo esta votación. La primera pregunta ¿es legal y hay forma de corroborar que los asistentes a este centro deportivo eran realmente los diputados? Fíjate que hay severas dudas sobre el tema, pero yo me inclino a creer que teniendo una mayoría del tamaño que tiene y en tratándose de un asunto de tal importancia que le ha dado el presidente López Obrador, pues presumiblemente sí se trataba de los diputados. Yo he escuchado toda clase de versiones, pero conociendo los mecanismos de verificación a los que la oposición podría tener acceso para nulificar la votación, me parece que no se iban a arriesgar, Karina. Y luego, pues una cosa muy lamentable, 357 contra 130. O sea, pasaron la aplanadora por encima, man. Definitivamente. Ahora, hemos visto que hay una gran oposición, aún así, hay gran preocupación precisamente por esta reforma. El proceso ahora pasa a lo que es el Senado. Escuchábamos que solamente le falta a Morena un voto de un senador más. ¿Qué tan factible es que lo consigan? Lamentablemente, nosotros hemos prospectado que lo van a conseguir. Nosotros vemos al sistema político mexicano y a este terrible fin de sexenio llevando a una alta presión, una decisión que bien podría tomar oxígeno para hacerse de mejor manera, más aseada. Sin embargo, este desaseo responde a una línea del presidente saliente que quiere garantizar que la reforma quede, digamos, concluida, a pesar de que el costo político sea muy alto. Y me parece que ya pagaron la mayor parte de los costos. Y lamentablemente hay muchos senadores que llegaron por distintas causas a través de partidos opositores que muy probablemente vayan a ceder a este tipo de presiones del Estado, y es lo que nosotros consideramos que va a ser aprobada en sus términos en un plazo muy corto, Karina. Ahora, Juan Iván, vamos al punto más relevante. ¿De qué manera va a impactar a México esta reforma judicial? Nos encontramos ante un escenario, digamos, preocupante y sombrío. Quizás en términos objetivos la reforma judicial en el corto plazo no vaya a afectar de manera grande, pero ciertamente es que la imagen internacional que estamos dando es una imagen, pues, cuasi dictatorial, ¿no? Digamos, de república poco desarrollada, y estamos haciendo las cosas, pudiéndolas hacer bien, muy mal. Me parece que la impresión que se está dando, y mucho tiene que ver con la realidad, es que el sistema político mexicano está retrocediendo a los años 70, cuando una sola persona dominaba los tres poderes y se hacía en ellos lo que quería. Probablemente la influencia del presidente sigue siendo muy grande, a pesar de que no hiciera estas cosas, pero las hace ante todo, y creo que esta es la reflexión central, por una decisión política de demostrar que hay un control absoluto en el escenario político y electoral del país. Entonces no se trata solo de la medida en sí misma, sino de una demostración política, Karina, y eso es todavía más riesgoso en el imaginario colectivo internacional. Ahora, hablando precisamente de este colectivo internacional, escuchábamos de nueva cuenta al embajador Ken Salazar aclararle a los mexicanos que los magistrados de la Corte Suprema en Estados Unidos no se escogen por votación popular
y que solo algunos jueces locales se escogen bajo este procedimiento, pero no a nivel federal, y hay una gran diferencia. Aquí los jueces de la Corte Suprema son nominados por el presidente con base a su carrera y sus méritos y deben ser ratificados por el Congreso. ¿Cómo amenaza esto la democracia en México? El poner a los magistrados, a los que toman las mayores decisiones, las más importantes del país, en manos del voto popular. Más grave aún, las pones en manos del voto popular después de que uno de los poderes los propuso. Entonces, digamos que desde el origen de los que pueden ser, están acotados. No se trata de que yo voy y me registro para ser ministro. Se trata de que el presidente, el Senado, una de las cámaras es la que propone, o el Poder Judicial, y solamente de estas tres vertientes deviene la posibilidad, y naturalmente quien tiene el Poder Ejecutivo pues tendrá la mayoría de los votos, Karen. Entonces se trata prácticamente de designaciones disfrazadas, porque el modelo electivo es muy malo. Y yo creo que lo que estamos viviendo en México, aparte de esta resistencia, digamos, de los empleados del Poder Judicial, es un enorme temor de la inversión, es un enorme temor de la gente que aporta para la producción, mexicanos y extranjeros, sobre lo que este cambio de jueces, digamos, serviles al régimen pudieran representar. Rápidamente, porque se nos termina el tiempo, en 30 segundos, ¿qué se viene para México después de la aprobación de esta reforma? Pues muy probablemente que el narco imponga jueces, muy probablemente que muchas empresas internacionales que están en distintos niveles de litigio vayan a perder sin tocar baranda, porque haya un poder judicial más o menos controlado, y sobre todo se viene un olor a monosistema, sistema de una sola persona en la cabeza. Yo espero que la presidenta Sheinbaum reflexione y acote estas medidas, porque pues finalmente se las están imponiendo en el último mes de gobierno de Andrés Manuel. Y esto debe ser señalado con énfasis, Karina, ¿no? Definitivamente una situación demasiado preocupante. Juan Iván, queremos agradecerte como siempre la disponibilidad para hablarnos de lo que está sucediendo. Gracias de verdad. No, yo a ti como siempre, encantado. De regreso a Información Nacional, Quinaya Willis, hija de la fiscal de distrito del condado Fulton, Fannie Willis, fue detenida el mes pasado por conducir supuestamente con la licencia suspendida. Quinaya Willis, de 25 años, fue detenida por la policía en Tyrone, Georgia, el 24 de agosto por conducir mientras utilizaba un celular. Cuando se le pidió su licencia, los agentes detectaron que Willis además conducía con una licencia revocada. Según el medio Daily Mail, la joven está embarazada y le dijo a la gente que estaba usando el celular al volante debido a que su madre la había llamado con relación a su embarazo. Ahora la hija de la fiscal que encabezó la acusación en contra del expresidente Trump en Georgia podría enfrentar una serie de castigos por imprudencia al volante. Y un juez federal emitió una sentencia que bloquea parcialmente una ley de Texas destinada a proteger a los menores de contenidos nocivos en Internet, argumentando problemas de libertad de expresión. El juez de distrito Robert Pittman dictó el 30 de agosto una sentencia que bloquea las disposiciones de vigilancia y filtrado de la Ley de Seguridad de los Menores en Internet a través de la capacitación de los padres, SCOPE por sus siglas en inglés. La ley SCOPE, promulgada el año pasado, pretendía imponer requisitos estrictos a las plataformas digitales, en particular a las grandes redes sociales. Específicamente exigía que las plataformas en línea implementaran métodos de verificación de edad, restringieran la recopilación de intercambio de datos personales de menores, entre otros. Y en más noticias, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos penales en contra de Yahya Sinwar, líder de Hamás, y otros altos miembros del grupo terrorista por su papel en el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel. En la denuncia penal presentada en un tribunal federal de Nueva York se incluyen 7 cargos que abarcan conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y conspiración para utilizar armas de destrucción masiva. El documento también acusa a Irán y al grupo libanés Hezbollah de haber suministrado apoyo financiero y armamentístico, incluyendo cohetes que fueron utilizados en el ataque. Hacemos una breve pausa. ¿Ha sido usted víctima de robo de identidad? Bueno, no se pierda nuestro segmento de tecnología. Le tendremos algunos consejos para evitarlo. Oye, recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV. Si se perdió alguno de nuestros noticieros, vaya de inmediato, ponga la palabra voz y encontrará todo nuestro contenido. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. Le contamos que este domingo llega a su fin un experimento progresista sobre el consumo de drogas en Oregón, pero al parecer no funcionó. Verónica Silveri nos dice más sobre ello. Verónica, adelante.
Karina, un gusto saludarlos y hoy les comentamos que la despenalización de drogas duras o fuertes en Oregón, que fue aprobada hace 3 años, llegó a su fin. La gobernadora del estado promulgó una ley para volver delito menor la posesión de drogas como las metanfetaminas, la heroína y el LSD, meses después de defender la norma porque al menos había instalado el tema de la adicción en el discurso público. Ella reconoció su fracaso. Un 58,46% del electorado estatal aprobó la norma bajo el eslogan tratamiento sobre el encarcelamiento. La medida en verdad no legalizó el consumo de sustancias adictivas como el fentanilo, metanfetamina o la heroína, pero sí diluyó sus consecuencias, eliminando el encarcelamiento e imponiendo multas de hasta $100. Monto que cabe acotar, los sancionados podrían reducir a 0 si en 45 días buscaban tratamiento para salir de su adicción. Más de 3 años después, la mayoría de los ciudadanos coinciden en que fue un error. El 56% apoyaba la derogación total de la medida a finales del año pasado. La mitad aseguraba que la norma había vuelto más inseguras las comunidades, mientras que solo un 20% decía sentirse más seguro. Un 64% prefería eliminar las partes de la despenalización antes de dejar la ley como estaba. Otros ítems, como el intercambio gratuito de agujas usadas por nuevas, merecieron evaluaciones menos uniformes. Y aquí viene lo trágico, las muertes por fentanilo aumentaron un 1.500% desde 2019 de acuerdo con datos federales. Es el aumento más elevado del país. En 2023, Oregón pasó del puesto 36 de 39 en total en sobredosis del opioide sintético al número 17. Fueron 30 muertes por cada 100.000 personas. La promesa del tratamiento sobre el encarcelamiento, principal atractivo para quienes votaron a favor de la despenalización, acabó en cifras alarmantes. Una auditoría pública sobre el desempeño de la norma reveló que Oregón quedó en el puesto 50 en acceso al tratamiento. Además, solo el 1% de las personas citadas por posesión de sustancias llamaban a la línea de teléfono creada como parte del programa para pedir información sobre los tratamientos. Con esta información volvemos con ustedes. Un miembro de la Marina de los Estados Unidos fue detenido por las fuerzas de seguridad en Venezuela, así lo anunció este miércoles un funcionario estadounidense. Las autoridades norteamericanas afirmaron que el militar detenido alrededor del 30 de agosto fue detenido mientras se encontraba en un viaje personal en Venezuela, aunque no especifican en qué circunstancias se dio la detención. Y Edmundo González Urrutia, quien se presume ganó las elecciones en Venezuela, pidió este miércoles al fiscal general evitar una persecución política por una justicia señalada de servir al chavismo. El opositor de 75 años está en la clandestinidad desde hace un mes, luego de sus reiteradas denuncias de fraude en las elecciones presidenciales y las constantes amenazas de Nicolás Maduro a sus opositores. La fiscalía lo investiga por supuesta desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje con foco en un sitio web que la oposición liderada por María Corina Machado alimentó con copias de más del 80% de las actas de votación que asegura sirven de prueba para demostrar un triunfo arrollador de su candidato. Y el Congreso de Nicaragua aprobó comenzar a juzgar a quienes cometan acciones contra el gobierno de Daniel Ortega en el exterior, una decisión que según la oposición será utilizada como herramienta de represión transnacional. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. El Congreso aprobó el martes por unanimidad una reforma al Código Penal que impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba el artículo 7º y con él queda aprobada la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 977, Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. La norma que abarca nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes fue aprobada el mismo día en que la ONU advirtió del grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado. Según la ONU, ha habido un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los percibidos como disidentes por el gobierno de Ortega. Tras acusarlos de traición a la patria, en 2023 el gobierno excarceló, expulsó del país y despojó de nacionalidad y bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos. La reforma, que entrará en vigor al ser publicada en el Diario Oficial, establece que también pueden ser sancionadas empresas y ONGs. Para la oposición nicaragüense exiliada mayoritariamente en Costa Rica, Estados Unidos y España, la reforma al Código Penal busca dar un marco jurídico a las prácticas represivas de Ortega contra la disidencia, que se endurecieron luego de las protestas opositoras de 2018.
La oposición en el exterior también criticó esta reforma porque permite juzgar a expatriados sin estar presentes ni tener posibilidad de defenderse. Con la nueva era tecnológica vienen también ataques y posibles robos a nuestra identidad. Por eso hacemos contacto con nuestro especialista en tecnología, Juan Guevara, quien nos tiene algunos consejos para protegernos de estos peligros digitales. Juan, es que ahora tenemos toda la información en estos dispositivos o en la computadora y desafortunadamente no falta la gente de mal que se aprovecha y quiere utilizar esta información. Cuéntanos qué es la ingeniería social y cómo podemos protegernos. Fíjense, para aquellos que no están familiarizados, la ingeniería social es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para manipular a las personas y obtener acceso a información confidencial y con esto tener acceso a sistemas seguros. Ahora, no se trata solamente de vulnerabilidades técnicas, Karina, y esto es importante. En lugar de esto, los atacantes se enfocan en la psicología humana. Por eso es tan importante y sobre todo que esto va en aumento. Las personas se les engaña a través de la ingeniería social para que revelen datos o realicen acciones que comprometen la seguridad de sus organizaciones, de sus empresas, de sus redes sociales, etcétera. A ver, dame un ejemplo, como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, estudian las redes sociales, ¿no? Entonces, al estudiar las redes sociales, saben, por ejemplo, a qué lugares vas, cuándo sales de vacaciones, quiénes son tus personas más allegadas, etcétera. Y esa información la tienden a utilizar en tu contra. Por ejemplo, hay muchas personas, y si usted que me está viendo lo hace, cambie su clave inmediatamente. Hay muchas personas que utilizan nombres de familiares o el nombre de la mascota, inclusive hasta la suegra, para tener claves de acceso. Entonces, si yo sé que esta persona, que la mayoría de las personas utilizan el nombre de un pariente, de una mascota, etcétera, como parte de su clave de acceso y nada más le añaden el año de nacimiento, pues entonces está muy fácil saber cuáles serían sus claves de acceso. ¿Me explicó? Claro. Entonces, eso es un ejemplo de la ingeniería social. Y fíjate, según los informes de seguridad del 2024, los ataques basados en ingeniería social continúan siendo las herramientas más efectivas para que los cibercriminales puedan, de alguna manera, llegar a su identidad. Fíjate, el 80% de las brechas de seguridad actuales son causadas por identidades comprometidas. Entonces, wow. Y la pregunta del millón, ¿cómo nos protegemos de ello? Fíjate, esto es muy importante porque antes se utilizaban los correos electrónicos falsos que se llamaban phishing y que eran muy fáciles o hasta cierto punto fáciles de detectar. Hoy recibí yo un correo, pobrecito de este hacker, hoy recibí un correo diciendo que una persona nos admiraba en la televisión y que quería hacer una donación de una cantidad completamente ridícula en Bitcoin y que si por favor le daba mis datos. Entonces, bueno, gracias por esa posible donación, pero al final de cuentas es un correo equivocado. Pero esos correos son muy fáciles de detectar. Ahora lo que está pasando es que utilizan y imitan, por ejemplo, cartas de los bancos, imitan websites de los bancos, lo dejan casi perfecto. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, primero y lo más importante es la información, que sepan que esto está sucediendo. Segundo, la identificación de dos pasos, el multi-factor authentication, la identificación de dos factores. ¿Esto qué significa? Que a la hora de acceder tu banco, tus redes sociales, tu correo electrónico, cualquier información sensible, no solamente se requiere la clave de acceso, sino se requiere una segunda verificación, la cual te puede llegar por correo electrónico, te puede llegar por texto, te puede llegar notificación a tu dispositivo. Esto es muy importante. Y número 3, por favor, hay que ser conscientes de lo que estamos publicando en redes sociales, porque lo que publicamos en redes sociales es materia prima para los ciberdelincuentes para robarse su identidad. Definitivamente hay que tener muchísimo cuidado, Juan, y yo diría, la verdad, la gente que no tiene que usar una cuenta pública como la usamos nosotros por nuestro trabajo, es mejor tenerlo privado y no comparta tampoco imágenes de sus hijos o las playeritas de las escuelas, todo eso además trae otro tipo de riesgos de seguridad. Muy importante estar atentos a ello. Gracias, Juan, como siempre, por estos consejos. Estamos pendientes. Gracias. Gracias.
furgoneta evitó por poco un tren que se aproximaba en Virginia durante un incidente que ha sido descrito como un milagro. Veamos las imágenes que hablan por sí solas. Bueno, el video del encuentro cercano captado por Bob Brown en el sur de Boston muestra la furgoneta con el logotipo de Pepsi acelerando por las vías momentos antes de que pase el tren. El conductor, identificado como Tommy Coves, de 53 años, de Danville, afortunadamente no sufrió heridas. La verdad es que está impresionante. Nunca entendí por qué aceleró cuando estaba más cerca el tren, pero gracias a Dios que está bien. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hoy están haciendo titulares y que le podrían afectar. Pero recuerden también que Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles en la plataforma de Revolver Podcast o en su plataforma favorita, Spotify, iHeartRadio y mucho más. Lo único que tiene que hacer es ir, poner la palabra voz y encontrar nuestro contenido. Recuerde también que además estamos disponibles en los canales de Now Media a las 9 de la noche hora centro y se repite las mañanas a las 7 de la mañana. Quédese que ya volvemos con mucho más noticias en Voz News. El fiscal general de los Estados Unidos acusó a Rusia e Irán de realizar campañas de desinformación dirigidas a interferir en las elecciones presidenciales de este 2024. Para hablar de ello, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., y Diego Loyo Rosales, analista político. Bienvenidos. Y vamos a comenzar con este tema. ¿Qué les parece el anuncio hecho por el fiscal general Garland esta mañana? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues yo creo que muchos americanos recordaron que hace 4 años, a unos meses de las elecciones, dijeron que la computadora de Hunter Biden era desinformación rusa. Yo, por ejemplo, recuerdo que según las investigaciones de diferentes comités de la Cámara de Representantes, esa carta que en ese momento fue firmada por supuestamente expertos y oficiales, incluso oficiales de la CIA, que incluso ese esfuerzo habría sido coordinado entre otras personas por Blinken y por la administración Biden. Esa carta pudo haber determinado el resultado de esas elecciones. Eso sí que es interferir en unas elecciones. Yo no estoy diciendo que no hay que ponerle cuidado a Rusia o que no hay que ponerle cuidado a Irán. Evidentemente hay que ponerles cuidado, pero en aras de frenar la interferencia electoral, por ejemplo, el Departamento de Justicia podría acusar a Blinken por liderar un esfuerzo para sacar una carta que dijo que era desinformación rusa, una computadora que luego fue usada por la Fiscalía en el mismo juicio de Hunter Biden. Entonces yo creo que pues nada, hay que escuchar al fiscal Garland, por supuesto, pero pues muchos recuerdos de cómo han utilizado esa supuesta interferencia rusa para censurar información que es real y que de verdad puede afectar unas elecciones como la computadora de Hunter Biden. Y definitivamente eso es precisamente el cómo la gente puede confiar ahora en la administración Biden o en el fiscal general o en cualquiera de estas instituciones, después de lo que vimos precisamente con lo de la computadora de Hunter Biden y de lo que vimos también en 2016, cuando promovieron ampliamente que supuestamente la campaña de Donald Trump estaba coludida con rusos y después se descubrió que todo había sido filtrado por alguien que trabajaba para la campaña de Hillary Clinton y nunca se vieron acciones legales en contra de esto. ¿Cómo entonces interpretar esto, Alfonso? Bueno, yo lo considero sumamente sospechoso, precisamente por lo que estaba diciendo Vanessa, la historia pasada, lo que pasó hace 4 años, algo que definitivamente yo creo que tuvo un impacto real en el resultado de las elecciones. Mira, primero que nada, hay que reconocer que yo no tengo duda que Rusia, Irán u otros países quieran intervenir en las elecciones de Estados Unidos promoviendo desinformación para un lado o para otro. Pero yo creo que hay que responder a eso y las agencias de inteligencia lo pueden hacer, el Departamento de Justicia. Lo que me llama la atención es por qué hacer este anuncio
público. Eso es lo que es sospechoso, el anuncio público, el llamar la atención sobre esto, porque si bien estos esfuerzos pueden ser reales de estos países, yo dudo que tengan un impacto real en el resultado de las elecciones, en realmente disuadir o influenciar la opinión de un número significativo de votantes. Entonces, yo creo que los esfuerzos para enfrentar esa intervención se tienen que hacer por parte del gobierno, pero lo que me llama la atención es el anuncio público, es sospechoso, porque, claro, ahora cada vez que salga alguna información, algún ataque legítimo en contra de Kamala Harris, la izquierda, los demócratas muy bien pueden decir, eso es desinformación rusa, aunque no lo sea, para sencillamente cuestionar la validez de información que real, veraz, sencillamente para que no tenga un impacto en contra de ella en las elecciones. Eso es lo que a mí me preocupa. Como ya se hizo, ¿no? Como lo acaban de mencionar, como ya se hizo durante la elección pasada en referencia a la laptop de Hunter Biden. Diego, ¿cómo lo ves tú? Mira, Karina, a mí me parece que no es coincidencia que justo en este momento en el cual se acabó la luna de miel con Kamala Harris y empiezan a fallar sus números en ciertos estados clave de la elección, hayan traído de nuevo todo el tema del Russiagate, el informe Mueller y esta vez la intervención rusa en la elección. Recordemos que el reporte de Mueller desmentía cualquier hecho que vinculara a Donald Trump con desinformación rusa o con un intento ruso de manipular la elección y sin embargo fue uno de los argumentos más utilizados durante la campaña de 2020. Ahora que se quedan sin argumentos para seguir elevando los números de Kamala Harris, vuelven de nuevo con el tema de la intervención rusa en las elecciones para tratar de hacer un poco de impacto en lo que indudablemente ha sido un crecimiento significativo del apoyo hacia Donald Trump, sobre todo en los estados clave de la elección. Ahora, entonces, para mí... Sí. No, termina. Para mí, sencillamente, es tratar de desviar la atención, de tratar de mantener ese momentum que habían ganado durante la convención demócrata y que ya se difuminó y que ahora tratan de recuperar volviendo a traer el tema ruso. A mí hay algo que me llamó mucho la atención de esta conferencia de prensa y es cuando Garland comienza a citar uno a uno incidentes en donde supuestamente personas han realizado amenazas, ya sea contra funcionarios electorales o contra funcionarios electos, incluso por ejemplo en Arizona, y comienza incluso a dar las sentencias que ahora están enfrentando por estos hechos. Esa parte de esta conferencia me llamó muchísimo la atención. Alfonso, ¿cómo deberíamos de interpretarla? Mira, como te digo, o sea, yo creo que es real el que haya intervención de países extranjeros que se oponen a los intereses de los Estados Unidos y se pueden identificar casos que se pueden procesar criminalmente. Pero ¿por qué hacer un anuncio tan público? A mí lo que me preocupa es que sea usado por la izquierda y por los demócratas para tratar de restarle valor a cualquier hecho que surja que deje ver mal a Kamala Harris o a su compañero de papeleta. Que enseguida que salga algo, que ellos lo nieguen e inmediatamente digan es desinformación rusa para que gente pues no lo crea, ¿verdad? O sea, yo creo que el Departamento de Justicia tiene que hacer su trabajo, pero ¿por qué hacer este anuncio público a 2 meses de las elecciones? O sea, esto le da un argumento a la izquierda que han usado en el pasado y claramente el ejemplo perfecto es el de la computadora de Hunter. Definitivamente. Vámonos a este segundo tema y es que un profesor en Irlanda fue arrestado porque se oponía a la política transgénero de la escuela que lo obligaba a referirse a un estudiante transgénero por su nombre y pronombre preferido. La pregunta es, aquí lo estamos viendo, es real, él ha sido arrestado por esta situación. ¿Qué tan posible es que lleguemos a estas medidas tan extremas aquí en los Estados Unidos, Vanessa? Pues yo creo que lastimosamente es algo que vamos a ver en algunos estados posiblemente. Yo creo que en este país ya estamos viendo un avance muy grande de estas políticas, lo cual muestra no que sea, y esto hay que dejarlo muy claro, no que la gente en su mayoría o que la mayoría de los americanos estén de acuerdo con este tipo de cosas, sino que estos lobbies tienen demasiado poder y se han infiltrado en donde deben infiltrarse, se han infiltrado en lo profundo y poderoso del gobierno, pero también en las instituciones educativas.
y por eso es que están gobernando de esa manera en escuelas y universidades y también en los gobiernos. Y esto, pues yo creo que las personas que se opongan a esto y defiendan su libertad de creer en lo que ellos crean, tienen que ser tratados como héroes, que es lo que son. Se están oponiendo a una tiranía y a una dictadura que les obliga a hablar con un lenguaje que no tiene ningún fundamento biológico, pero que además les impide su libertad para pensar lo que ellos quieran. Y la libertad de religión, ¿no? Que además es uno de los derechos que se garantiza en los Estados Unidos. Hemos visto ya casos donde se ha demandado, por ejemplo, a pastores que no están de acuerdo en casar a una pareja del mismo sexo, incluso a una pastelera. Me acuerdo muy bien este caso que llamó muchísimo la atención, que fue demandada porque ella no quería hacer un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo. ¿Cómo lo ves tú, Diego, esta situación en donde se ha llegado a un extremo? Y ya hemos visto casos similares quizá aquí en los Estados Unidos. Yo creo que lo principal que se está tratando de coartar es la libertad de los padres de elegir qué tipo de educación deben tener sus hijos. Eso quizás hace 10 años, si le hubiesen preguntado a los irlandeses, no pensarían que llegarían al punto en el que están llegando ahora. Y yo creo que en Estados Unidos la ventaja es que el control local de la educación permite que los padres tengan un mayor impacto. Sin embargo, ya hemos visto muchísimos casos en los cuales se impone a través del Departamento de Educación o a través de legislaciones estatales una ideología ante la educación o la elección de los niños. Y es muy grave quitarle la decisión a los padres de decidir cómo educar a sus hijos y sobre todo cómo criar a aquellos niños que tienen problemas tan graves como el disforismo sexual o cualquier otro tipo de problema que debe ser tratado con médicos o en el seno de la familia. Entonces sí, creo que es un precedente muy grave el que estamos viendo en Irlanda. Hemos visto otros precedentes que en el Reino Unido también, y realmente lo más importante de todo esto es entender que la decisión de cómo criar a un niño tiene que ser de los padres y que los padres tienen que estar bastante atentos a lo que se le está inculcando a sus hijos en sus escuelas. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Llegar a este extremo, los casos que hemos visto también aquí en Estados Unidos y sobre todo también, ¿no? El que la libertad religiosa principalmente es algo que se ve muy afectado con este tipo de ideología. El hecho, hay estos casos que mencionábamos, ¿no? De personas que se han negado, por ejemplo, a esto, o de personas que a lo mejor tú respetas que una persona se identifique como se quiere identificar, pero que no se le obliga a otra persona a llamarle algo que evidentemente no es. Bueno, yo creo que es muy importante hablar de este caso porque aunque es en Irlanda, primero que nada en Europa esto es algo común. O sea, esto no es un caso, no es algo excepcional. Esto lo hemos visto en otros países de Europa que han tomado medidas similares. Y es algo verdaderamente extremo, pero es un ataque directo a la libertad religiosa del individuo. Y eso sucede en Europa todo el tiempo. Aquí en Estados Unidos, la izquierda y los demócratas quieren hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay hoy un movimiento cristiano, religioso, muy fuerte, que se opone a este tipo de esfuerzos. Además, hay muchos juristas que respetan la Constitución y el principio de libertad religiosa consagrado en la Constitución, que acompaña al individuo. La libertad religiosa no es meramente la posibilidad de ir a la iglesia, al templo, a poder rezar, hacer oración o poder hacer oración en la casa. No, es poder expresar las convicciones de uno también en la plaza pública y que no obliguen a uno a ir en contra de sus convicciones, ya sea en el trabajo o en otro lugar público. Entonces, aquí sencillamente no han podido acomodar las convicciones de este individuo, obligar a hacer algo o decir algo en lo que él no cree. Y francamente, en Estados Unidos, si no le prestamos atención, los demócratas van a continuar con esta agenda, no solo para adelantar los intereses de este colectivo LGTB, pero también para limitar la expresión de las personas de fe. Esa es la realidad. Por eso es tan importante tomar nota de este caso. Definitivamente. Y precisamente el expresidente Trump habla y dice que le hace falta más religión a los Estados Unidos, que se está perdiendo. Sus declaraciones las tenemos al regreso de la pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos con mucho más.
Estados Unidos le falta mucha religión, dijo el expresidente Donald Trump durante una entrevista con el podcaster Lex Fridman, que debutó ayer martes. Para hablar de ello regresamos con nuestros analistas, y es que Trump hizo estas declaraciones cuando se le preguntó si alguna vez pensaba en la muerte. Él dijo: si eres una persona religiosa, tienes una mejor manera de sentir sobre potencialmente ir al cielo, idealmente, y no al infierno. Dijo además que nuestro país está perdiendo mucho de religión y que él cree que era mucho mejor con religión, que la religión era de cierta manera una guía. La pregunta es, ¿estamos realmente perdiendo las bases fundacionales de este país? Porque hemos visto que incluso hace meses se ha intentado prohibir el mostrar los 10 mandamientos en las escuelas. Y comienzo contigo, Alfonso. Es increíble que necesitemos a Donald Trump para que nos recuerde el valor de la religión en nuestra cultura, pero tiene toda la razón. O sea, recordemos el mensaje de George Washington a la nación cuando se despedía después de su último término como presidente, que él dijo que la religión era sumamente importante para mantener nuestra democracia. Obviamente una democracia defiende la libertad de los individuos, pero para que no haya caos, para que la gente respete las leyes, los ciudadanos tienen que ser virtuosos. Y la virtud se enseña principalmente a través de la religión. Entonces es absolutamente necesaria. Y a lo que se refiere Trump no es imponerle la religión a nadie, sino que no se limite a las personas, que no se impida que las personas puedan expresar, vivir su fe públicamente, no solo en sus casas, pero públicamente, en las escuelas, en la plaza pública, que no se limite su discurso. Eso es a lo que se refiere el presidente Trump, y tiene que ver mucho con lo que estábamos discutiendo en el segmento anterior, ¿verdad? Exacto. Que no se limite el rol de las iglesias, que no se marginen, porque eso es precisamente lo que la izquierda está tratando de hacer con esa excusa de separación de iglesia y Estado. Es un término que no está en la Constitución, que la izquierda utiliza para tratar de marginar a las iglesias y para que no tengan un rol en la plaza pública. Yo creo que eso es lo que se refiere el presidente Trump, y tiene toda la razón. Y mira, a mí me llama mucho la atención cuando dice esta frase precisamente de que la religión es como una guía, ¿no? Una guía a los valores con los que finalmente fue fundado este país, les guste o no, lo quieran cambiar ahora o no, fue fundado con valores judeocristianos. Ahora, ver de alguna manera, como lo dicen, a Trump defendiendo, puede dar un poco de risa que él hable de esto, pero si vemos sus políticas, él ha defendido a través de sus políticas los valores cristianos. Por ejemplo, hizo que se regresara la frase Merry Christmas, Feliz Navidad, en lugar del Happy Holidays que utilizaba Obama. Él situó la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Él ayudó a que la Corte Suprema revirtiese el fallo de Roe versus Wade, que garantizaba el aborto prácticamente sin restricciones en todo el país, y otras medidas más. Mientras que esta administración ha hecho todo lo contrario, han permitido el fortalecimiento de ideologías anticristianas y anti la fundación de Estados Unidos. ¿Qué significa que Trump reconozca públicamente que nos hace falta la religión en el país, Vanessa? Pues a mí me agrada mucho este nuevo Trump después de la experiencia cercana a la muerte que tuvo, y yo creo que es inevitable, es decir, después de que uno está a milímetros de morirse, empezar a pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si me hubiera muerto? ¿Me hubiera ido al cielo o me hubiera ido al infierno? Y ahí está el asunto del que él dice de que cómo la religión es una guía, porque una cosa es uno comportarse en su vida para que no lo metan a la cárcel, otra cosa es uno comportarse en su vida para ganarse la vida eterna. Porque si uno en su vida se comporta para ganarse la vida eterna, uno tiene que ser cada día mejor, no solo cuando lo están viendo, sino incluso en sus pensamientos. Eso, por supuesto, lleva a una sociedad deseable, a una sociedad donde todo el mundo se comporta bien, donde trata al prójimo como a sí mismo. Y esto no es algo que se está inventando Trump, es decir, desde hace cuánto grandes intelectuales no han hablado acerca de lo deseable que es una sociedad religiosa y con valores religiosos. Y sobre todo en este país que, lo repetimos, ha sido fundado bajo esos. Por algo se juramenta a los presidentes de los Estados Unidos sobre la Biblia, por ejemplo, ¿no? Ese valor tan arraigado en este país. Diego, ¿cómo lo ves tú? Tú dabas en el clavo cuando mencionabas que los valores judeocristianos son fundacionales para Estados Unidos y para todo Occidente, y que realmente el ataque que hemos visto en las últimas décadas ha sido en contra de esos valores. Ya no es solamente un ataque a la religión, ya no es solamente un ataque a los creyentes, que también es parte de la agenda, pero es sobre todo un ataque a los valores y principios fundacionales de Estados Unidos, la libertad individual, la libertad de credo y todos los valores que hacen de Estados Unidos el gran país que es hoy en día.
Entonces, en las últimas décadas lo que hemos visto es tratar de revertir la idea de esos principios y valores judeocristianos y tratar de pintarlos como el enemigo, como algo negativo para un país, precisamente porque la agenda de la izquierda internacional y de los demócratas en particular es tratar de manipular las instituciones de Estados Unidos para ir en contra de lo que realmente tienen que hacer, que es defender la vida, propiedad y libertad de los individuos. Y que realmente hemos visto la decadencia en la que está cayendo Estados Unidos al ir perdiendo esos valores. Así que me parece un punto sumamente importante. Vámonos al tema 2. La cervecera Molson Coors está dando marcha atrás a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, convirtiéndose en la última de una serie de empresas estadounidenses icónicas que se han alejado de este tipo de políticas. ¿Por qué muchas empresas se dejaron presionar para aplicar precisamente estas políticas de inclusión y diversidad, Alfonso? Bueno, yo creo que esta es la batalla cultural. La izquierda ha sido muy efectiva en adelantar la agenda LGBT en todos los sectores, incluyendo los sectores corporativos, y esa batalla continúa. Hay compañías que siguen aferradas a esa agenda. Pero lo bueno es que aquí en Estados Unidos hay mucha gente que está pegando el grito en el cielo y está diciendo no queremos que nos impongan esa agenda. Y las compañías escuchan al mercado. Y yo creo que al final lo hacen por razones económicas. Recordemos la reacción que hubo cuando Budweiser utilizó a ese influencer trans para promover Budweiser. O sea, eso molestó a muchos y muchísima gente. Las ventas de Budweiser se desplomaron. Entonces yo creo que es importante que la gente alce la voz. Si la gente está molesta por ese tipo de campañas, que dejen comprar el producto y las compañías escuchan el mensaje. Entonces yo creo que esto es bueno y no es la única compañía que lo ha hecho. O sea que por eso es tan importante tener el valor como consumidores y ciudadanos de alzar la voz. Así es. En contraste, veíamos apenas hace unos días, hace unas semanas, que por ejemplo Apple estaba contratando únicamente cuotas, ¿no?, de diversidad e inclusión. Ellos decían que tenían trabajos disponibles para minorías, hispanos o afroamericanos o para parte de la comunidad LGBTQ, pero no para asiáticos ni para blancos. Vanessa, ¿cómo ves esto? Pues tarde o temprano cualquier dueño de compañía y cualquier administrador se da cuenta que eso es un error, porque ¿qué es lo que le importa a uno en una compañía? ¿Esa persona ejecuta o no ejecuta sus labores? Es decir, ¿sirve, aporta a la compañía o no aporta? ¿Está cumpliendo sus funciones? Si está cumpliendo sus funciones, incluso debería pensar en ascenderlo porque así lo motivó más y a la compañía le va a ir mal. Si no está cumpliendo sus funciones, hay que echarlo. Cuando uno contrata gente simplemente por el color de piel, pues es evidente que muchas de esas personas no van a estar ejecutando sus funciones porque simplemente no estaban capacitadas, porque simplemente no se las contrató según sus capacidades. Entonces, esa es una medida que simplemente se va a echar para atrás cualquier empresa que se termine, que después de un tiempo pues se da cuenta que no están funcionando sus empleados, si no la empresa quiebra. Es decir, si una empresa se llena de personas inútiles, pues va a quebrar. Y bueno, esto lo hemos visto que ha llegado incluso a las instituciones gubernamentales. Hemos visto cuando se han dado ciertos nombramientos, se presume precisamente de que esos nombramientos marcan esas cajitas de la inclusión, la diversidad, el primero esto, el primero aquello. Estamos todavía a tiempo de dar, se ríen, no sé por qué se ríen Alfonso y Vanessa, se les vienen nombres a la cabeza, ¿verdad? Es que estás mencionando a Kamala Harris. A Karine Jean-Pierre, por ejemplo, ¿no? También, por ahí. A Kamala Harris le dijeron lo mismo. Así es. Y la pregunta es, y cerramos contigo, Diego, ¿estamos tiempo todavía de dar vuelta atrás en esta práctica? Karina, no solo estamos a tiempo, sino que además ya lo estamos haciendo. Hace apenas unos años era impensable que ciertas compañías de cierto nivel mediático, como Ford o como Moores, tomaran la decisión de desechar sus programas de diversidad, de equidad e inclusión, como están haciendo ahorita en este mismo momento. Entonces yo creo que el trabajo de los activistas como Robbie Starbuck y el trabajo de los consumidores que realmente deciden qué es lo que quieren que su empresa haga, qué es lo que quieren que su empresa produzca, al final está tomando mucho más impulso y está generando que las empresas que se fueron woke se den cuenta que realmente you go woke, you go broke. Y al final del día, las empresas lo que tienen que hacer es tratar de brindarle al consumidor el servicio, el producto más eficiente y de mejor calidad posible. Y eso no lo vas a lograr si tu decisión de a quién contratas o qué cosas produces
la tomas considerando cosas aparte de lo que quieren los consumidores. Entonces, Karina, para concluir, realmente yo creo que estamos viendo cómo se voltea la situación y cómo poco a poco estamos retomando unos espacios que hace apenas unos años parecían perdidos. Y que la gente está verdaderamente despertando y ojalá lo hagan así, no solamente con las compañías, máxime con nuestros gobernantes. No necesitamos personas capaces de solucionar los problemas que estamos enfrentando sin importar su color de piel, el acento que puedan hacer o si son hombre o mujer, ¿no? Necesitamos personas capaces. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Diego Loyo Rosales, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir sus puntos de vista sobre estos temas tan importantes. Y bueno, así llegamos al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Aquí en pantalla también tiene todas nuestras redes sociales y hoy no se puede perder nuestro nuevo capítulo de La Brújula a las 8 de la noche, tiempo del Este, y La Voz de Gustavo Vargas a las 9 hora del Pacífico. Cuídese mucho, bendiciones y si Dios lo permite, lo esperamos mañana.